Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar cómo Cristina Fernández de Kirchner ha logrado encolumnar detrás de la causa vialidad a todo el peronismo y unificar a todo el Frente de Todos detrás de su defensa en la causa vialidad. Y de alguna manera el kirchnerismo especialmente ha encontrado una nueva mística. Ahora van a ver cómo esto lo reconoce el propio Andrés Larroque, el número 2 de la Cámpora, una nueva mística o un nuevo relato detrás de la defensa de Cristina frente a la supuesta persecución política de la justicia. Y eso, de alguna manera, la vuelve a poner desde el punto de vista político en el centro de la escena a la vicepresidenta de la Nación con miras al 2023. Ahora vamos a analizar si efectivamente lo que está haciendo Cristina es armar, si se quiere, un relato político para unificar nuevamente al peronismo detrás de su candidatura el año próximo. Pero también eso de alguna manera está generando un resultado, si se quiere, positivo para la gestión de gobierno, que es que Cristina está entretenida con su causa personal y de defensa en Comodoro Pi, la causa vialidad, y junto con Cristina todo el aparato que la rodea, y no se involucra o no opina sobre el rumbo económico. Y vamos a hablar un poquito del rumbo económico antes de meternos en el tema Cristina, que insisto, tiene entretenida a la política, pero de alguna manera también está construyendo políticamente con ese relato para el 2023, sobre la tarea muy difícil que tiene por delante Sergio Massa, el ministro de Economía, en este momento, que está avanzando silenciosamente en tratar de construir tres anclas para estabilizar la economía y para estabilizar eventualmente los precios a partir de algún momento de septiembre, de octubre. Agosto, ahora van a ver, está muy jugado. Y fundamentalmente está tratando de que la economía salga de la dinámica de crisis total que había generado no solamente los desbalances que ya se mantenían en esta economía de los últimos años, sino también la pelea por el rumbo entre Cristina, Guzmán y Alberto Fernández. Es decir, una pelea que generó algo insólito, que es que por un lado la vicepresidenta estuviera bombardeando permanentemente al ministro de Economía y al presidente Alberto Fernández en una pelea feroz que amenazaba a la institucionalidad, pero sobre todo el ministro de Economía, avalado por Alberto Fernández, haciendo todo lo contrario de lo que significaba el programa económico del acuerdo con el FMI. Por ejemplo, primer punto del ancla que está tratando de sujetar el ministro de Economía Massa y que se había desordenado totalmente en medio de la pelea, pero también con el ministro de Economía Martín Guzmán, expandiendo el gasto público en el primer semestre fuertemente por arriba de la inflación. Entonces había una situación insólita, que era que Guzmán había firmado un acuerdo con el FMI, decía que iba a encauzar los números con el FMI, Cristina lo criticaba a Guzmán por ese acuerdo con el FMI y el supuesto ajuste, y Guzmán, en vez de hacer un ordenamiento de las cuentas fiscales, las estaba desordenando totalmente. Y ahí está el primer punto del ancla que está silenciosamente tratando de, en este momento, lanzar el ministro de Economía, Sergio Massa. El ancla fiscal, con la quita de los subsidios y con un recorte de gasto público en términos nominales en sectores sensibles. Insisto, el acuerdo con el fondo en este primer semestre del año, que lo tuvo a Guzmán como ministro de Economía en el medio de la pelea Cristina Alberto Fernández, estaba totalmente desordenado. El gasto público estaba creciendo 12 puntos por arriba de la inflación. Y fíjense los números de lo que propone en este ordenamiento fiscal Sergio Massa, el primer cuadro vinculado con este punto del orden fiscal. Bueno, tiene que ratificar la meta de déficit fiscal
de 2,5% del PBI, que la ha ratificado, no solamente porque hay una revisión ahora en septiembre con el Fondo Monetario, sino porque si sacás esa ancla de la economía, se desordena todo, y no solamente los precios, sino el tipo de cambio y el riesgo de la espiral inflacionaria. Y para eso, Massa ha implementado en tiempo récord lo que venía discutiendo Guzmán desde marzo de 2021. La quita de subsidios para luz y gas fundamentalmente, también para otros sectores, por ejemplo el agua, pero fundamentalmente luz y gas. Una quita de subsidios que en términos de ahorro para este año solamente se aplica en 4 meses, septiembre, diciembre, va a ser poco menos de 50.000 millones de pesos y es solamente 0,6% del PBI. Para alcanzar este 2,5% del PBI, nosotros veníamos diciendo, Massa tiene que ajustar 600.000 millones de pesos, 650.000 millones de pesos, 0,7% del PBI, y la quita de subsidios que se anunció y se va a empezar a aplicar a partir de septiembre es una partecita muy pequeña de ese ordenamiento fiscal que está tratando de hacer el ministro de Economía. El impuesto a las ganancias, que va a tener un anticipo especial para un segmento de empresas que le va a reportar este año ingresos extra que no estaban previstos por 250.000 millones de pesos. Es mucho más importante, 0,3% del PBI. De alguna manera eso le va a servir para compensar el gasto extra del aumento a jubilados por 3 meses. La suma fija ahora está clara, en un ratito vamos a hablar qué pasa con los jubilados en este final de año, que significan 120.000 millones de pesos adicionales de gasto y gran parte se va a compensar con ese ingreso extra del anticipo adelantado de los anticipos de ganancias de las empresas. Después está el ahorro que anticipamos a principio de esta semana, una decisión administrativa que aparece sorpresivamente en el boletín oficial, firmada el fin de semana, en el cual hay recortes de gasto netos por casi 130.000 millones de pesos. Es un ahorro de casi 0,2% del PBI, obviamente en áreas algunas sensibles, fundamentalmente obra pública, que no se había ejecutado en la primera parte del año, y Massa ahí lo que hace es lo toma como ahorro para tratar de ordenar las cuentas públicas. Y finalmente, si no hace nuevos recortes en otras áreas, y ojo que sigue estando en la mira las transferencias corrientes y de inversiones en las provincias, de obra pública en las provincias, gran parte del recorte acá tiene que ver con eso. Bueno, lo que va a tener que hacer el ministro de Economía en la segunda parte del año es que la inflación le genere una recaudación, como ocurrió en julio, arriba del 80% anual de incremento de la recaudación, 83% anual de incremento, y ponerle un tope al gasto público que no supere el 70% anual o 75% anual. De esa manera la propia inflación le va a generar ingresos adicionales que no estaban previstos por más de 300.000 millones de pesos y logra topear el gasto público. Es decir, si logra mantener firme la idea de que el gasto público, como ocurrió en julio, crece al 68%, y los ingresos fiscales, la recaudación tributaria, crece al 83%. Si eso lo logra mantener hasta fin de año, va a lograr cerrar las metas con el FMI en 2,5% de déficit fiscal primario. Primer ancla que trata de poner Massa en términos de la herencia que le había dejado Guzmán en medio de la pelea Cristina-Alberto Fernández. En un ratito va a contar Claudio Slotnick cómo impactó esta primera señal fiscal en estos 3 primeros días de la semana, porque mientras Cristina hace el show político en tribunales y de alguna manera encolumna al peronismo, bueno, estos primeros 3 días de la semana en los mercados para Argentina, desde el punto de vista de los bonos públicos y demás, hubo alguna reacción positiva. Claro, tanto lunes como martes como miércoles, en coincidencia con el ingreso de Gabriel Rubinstein, este economista superortodoxo al gobierno como viceministro de Massa, y en coincidencia con este anuncio de ajuste en las cuentas públicas, bueno, se redundaron en
fuertes subas en los bonos y en las acciones que se reeditan en este momento. En este momento, además de haber tenido en los primeros 2 días de la semana subas en los bonos de entre 5 y 6%, ahora están los bonos en dólares con alzas de entre 3 a 4% adicional. Claro, uno dice, en medio del zafarrancho político que generó Cristina cruzando al tribunal, a la justicia, las declaraciones, que el lawfare, bueno, todo el show político que vimos en el día de ayer, tercer día consecutivo, los bonos están repuntando fuertemente. Es decir, que hay inversores que están comprando bonos de deuda argentinos que están en el piso, pero tercer día consecutivo con suba fuerte. Lo que están viendo es que mientras el show político de Cristina se despliega, silenciosamente hay un intento en el nuevo equipo económico, con Massa y con Rubinstein a partir de esta semana, de ordenar la primera pata, que es la fundamental, la pata fiscal. Después volvemos con este tema. Sí, claro. El otro tema clave y la segunda ancla que está tratando de lanzar Massa es emisión cero y tasas de interés real positiva. Es decir, mientras Guzmán venía en la pelea con Cristina, Alberto Fernández haciendo el show, Cristina diciendo que estaba ajustando y que llevaba un rumbo económico equivocado, tenías una tasa de interés que era 30 puntos menor a la que tenés ahora con el nuevo ministro de Economía. Es decir, tenías tasas reales negativas, estaban por debajo de la inflación y por debajo de la evolución del dólar oficial. Massa hace la de manual, que la tasa de interés remunera los pesos más que la inflación y eventualmente más que la devaluación. Y el tercer punto, después vamos a volver sobre este tema, que es ahí donde suenan las alarmas y hay una carrera contrarreloj. Massa está tratando de recomponer urgente reservas del Banco Central que están 5.000 millones de dólares abajo de la meta con el FMI en septiembre. Y esto también es otro de los puntos insólitos que dejó Guzmán. Guzmán hizo los deberes para cerrar el tema de reservas con todo tipo de artilugios. En junio empieza la corrida cambiaria en junio. En junio se dan cuenta que no les alcanzan los dólares, cierran el pago de importaciones, se desbandan los precios, Guzmán se eyecta. Y ahora hay un Banco Central que no tiene reservas disponibles para intervenir en el mercado cambiario, está en el peor momento del año, donde hay menos oferta de dólares, tratando de recomponer las reservas. Después vamos a contar un poco cómo estas tres anclas, si logra consolidarlas, fundamentalmente la fiscal y monetaria, todo indica que lo va a poder hacer, y hay una gran duda respecto a los dólares, si aparecen o no en las próximas 3 semanas los dólares en el Banco Central, pueden generar una dinámica de alejarse de la crisis, pero fundamentalmente si se acumulan los dólares en el Banco Central. Vuelvo al tema inicial que habíamos dicho, que es la reaparición de Cristina, poniendo como eje de la escena y del debate político su propia causa, la causa de vialidad que está en este momento llevando adelante en el juicio oral, el tribunal que está juzgando las responsabilidades en esta causa. Está el doctor Félix Lonigro. Gracias, doctor, por venir. Un placer. En un ratito le voy a preguntar si hay alguna posibilidad de, si Cristina es condenada eventualmente en esta causa, que haya un indulto presidencial, porque parece dividida la biblioteca entre los constitucionalistas respecto a si cabe o no la posibilidad de un indulto. Todo esto no es un invento, sino que todo esto surge a partir de que uno de los abogados o doctores en derecho de referencia del kirchnerismo, el doctor Zaffaroni, ex miembro de la Corte, hoy sale a pedir el indulto presidencial de Alberto Fernández a Cristina si Cristina es condenada en esta causa. Pero lo que quiero mostrar, y lo sumo a Carlos Fara, cómo ha alineado Cristina todo el peronismo, como no lo había logrado hacer en los 2 años y medio de gestión de Alberto Fernández, donde el peronismo iba por un lado, intendente, gobernadores, el propio presidente Alberto Fernández con sus colaboradores, y nadie prestaba atención a las causas judiciales de Cristina. Y a partir del juicio oral, Cristina ha logrado generar una especie de mística de que ahora la bandera del peronismo es la causa de Cristina para que no la metan presa o no la proscriban el año que viene. Fíjense algunas declaraciones muy fuertes de Guado de Pedro, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, que es uno de los hombres, si se quiere, más moderados de la cámpora, pero que marca y traza un poco el rumbo. Dijo Guado de Pedro, quieren proscribir a Cristina como lo hicieron con Lula, en la mística de la proscripción. Y sobre todo, el número 2 de la cámpora,
Andrés El Cuervo Larroque, que hasta hace 2 meses, lo mismo que Cristina, estaba entretenido en bombardear la política económica de Guzmán Alberto Fernández, y que hoy ha encontrado, y él mismo lo expresa mejor que nadie, cuál es la mística del gobierno encolumnado detrás de la causa de Cristina. Da esperanza lo que se vio en estas 48 horas y que Cristina se haya plantado como se plantó, dijo Larroque, y agrega el número 2 de la Cámpora, Máximo Kirchner, el número 1 está en silencio. Se necesitaba que el peronismo se despierte. Estamos en un momento gris, como si la agenda del peronismo, obviamente parte de la agenda del peronismo es tratar de que a Massa le vaya bien. Digamos, de hecho, los gobernadores fueron los que más presionaron para que Massa pueda pegar un giro en la dinámica de crisis que venía en la pelea Cristina, Guzmán, Alberto Fernández. Pero parece que hoy la mística del peronismo es defender a Cristina en la causa vialidad. Están floreciendo un montón de movilizaciones de norte a sur en apoyo a Cristina y al peronismo, como insisto, como si hoy la principal preocupación no fuera la crisis económica profundísima, 90% de inflación piso, si Massa logra estabilizar, y el eje del nuevo relato fuera a Cristina la quieren meter presa, y esto en columna detrás a todas las fuerzas del peronismo. Y no sé si hay una declaración más de Larroque, esta es la última. Esto que pasó con Cristina levantó el espinel para los compañeros y compañeras, fue volver a resurgir y respirar aire nuevo. A la militancia la ordenó. Está reconociendo el propio Larroque que no había nada por qué militar, es decir, no encontraban, no podía militar el gobierno de Alberto Fernández, la política económica, el acuerdo con el fondo, y encontraron el militar la lucha de Cristina frente a la justicia en la causa vialidad. Está Carlos Fara. Carlos, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, explícame un poquito esto que ha pasado. Yo contaba un poquito la agenda real, ¿no? Que la agenda real es Massa tratando de ordenar 3 anclas fundamentales de esta economía que está totalmente desordenada. Y la agenda que ha encontrado nueva mística para Cristina y detrás de Cristina todo el peronismo y la mayor parte de los dirigentes del Frente de Todos, su lucha frente o la supuesta persecución de la justicia. Mira, lo que yo creo que está pasando es que probablemente, digamos, dentro del propio oficialismo y en esa negociación entre Massa y Cristina, probablemente haya habido alguna suerte de plan canje, ¿no? Que esto es, te dejo hacer lo que necesitemos en economía, aunque resulte desagradable, pero hay que encolumnar a todo el resto, digamos, porque se viene el tema judicial, ¿no? Entonces, digo, yo te diría que cambiaron mística militante y defensa política en el tema judicial por libertad de acción sobre el tema económico. Esa es la impresión que yo tengo. Me parece que de alguna manera todo, digamos, fuera, digamos, del cristinismo, todo el mundo sabe, digamos, que la prioridad absoluta de la gente es el tema económico, es el tema inflacionario, y que si eso no se resuelve, independientemente de cómo le vaya a Cristina en sus causas judiciales, la elección del año que viene se va a volver totalmente cuesta arriba, digamos, y Massa dentro de un tiempo se va a ver realmente apretado. Entonces, me parece que efectivamente, tal cual vos decís, no tenían básicamente por qué militar, encontraron una causa de corto plazo como para volver a ponerle, digamos, ánimo a una militancia que venía caída porque venían de la crítica a Guzmán y ahora a tragarse el sapo del ajuste con Massa, ¿no? Ahora, te pregunto, esto de que algunos lo han insinuado, ¿no? De que Cristina está buscando, y que ya lo ha hecho con el discurso de ayer, una especie de refundación de su candidatura para el 2023. De hecho, una de las declaraciones, no sé si estaba esa declaración de Larroque, pero hablaba una de la cual hablaba de que Cristina va a ser inevitable, no sé si la tenemos, para el 2023, ¿no? De que Cristina, no sé si habla de candidata, después ahora la vamos a buscar, o que iba a ser, iba a tener un rol fundamental en el 2023. ¿Vos ves que esto puede generar qué? Porque ¿hacia dónde apunta el discurso de Cristina? Mira, el discurso de primero, Cristina, digamos, siempre tiene vamos a decir, una gran prioridad que es seguir ratificándole adentro del frente y fuera del frente que ella es la jefa, ¿no? Con lo cual, digamos, era absolutamente normal que surgiera esta situación desde ya y que, por supuesto, digamos, al mismo tiempo, en su momento, la mayor parte de los actores dentro del frente lograran suerte de aislamiento de Alberto y que se le impusiera, digamos, la solución Massa, ¿no?
Entonces, esa es la cuestión absoluta, digamos, porque si Cristina, digamos, no puede certificar eso, entonces en el 2023, aún perdiendo el Frente de Todos, no podría ella seguir siendo como la jefa de la oposición. Ella tiene que siempre ser la jefa, o la jefa en el gobierno o la jefa de la oposición. Y de ese punto de vista, digamos, hasta acá, lo primero que ordena es la tropa interna, sobre todo, digamos, haciendo totalmente caso omiso de cualquier mención a lo que tiene que ver con lo económico. En parte, para no arruinarle, digamos, el pastel a Massa, que seguramente formó parte, como te decía, de esa negociación, y en parte también para no meterse con un tema que es absolutamente desagradable desde el punto de vista ideológico. A ver, sumo al doctor Lonigro por el tema que ha surgido desde propias fuentes del oficialismo. Ahora vamos a ver, en este tema político, no sé, Juliana Di Tulio llamando a una movilización. Una gran movilización para exactamente, en defensa de Cristina. Y desde el punto de vista judicial, las declaraciones de Zaffaroni, ¿no? Pareciera ser que el kirchnerismo está convencido, esto que instaló Cristina, de que hay una sentencia ya escrita por parte de este tribunal oral y que esto va a significar que Cristina esté condenada. Lo sumo al doctor Lonigro. Primero el tema de la proscripción, ¿no? que han instalado, digamos. Suponiendo que hubiera una sentencia contraria a Cristina y una condena, que vamos a ver, hay que ver la figura penal que implicaría esto. ¿Cuáles serían los plazos? ¿Para una condena? Sí. El tribunal oral probablemente dicte su sentencia, que sería la primera instancia, a fin de año. No creo que lo quieran extender al 2023 porque es un año electoral. Entonces probablemente a fin de año se llegue con la primera instancia. Después va a haber apelaciones. Tiene que intervenir la Cámara de Casación y eventualmente luego la Corte. Si hablamos de plazos, es impredecible. Pero por ejemplo, Menem estuvo 20 años sin sentencia firme. Lázaro Báez, que es una condena en primera instancia y estaba en la Corte lo pisó y se terminó muriendo, sin firmeza en su condena. Lázaro Báez, en la causa de los cuadernos, el fiscal pidió una pena de 12 años, igual que en vialidad. Hace más de un año esto. Sin embargo, todavía no hay sentencia del tribunal oral. O sea, ¿qué puede pasar acá? Que tengamos sentencia firme en el 2025, 26. Es decir, la revisión de casación y eventualmente de la Corte Suprema. Entonces todavía son tiempos largos. En la legislación electoral argentina, para que alguien esté inhabilitado para presentarse como candidato, tiene que haber sentencia firme. Por lo tanto, por más que haya una del tribunal oral ahora, Cristina Fernández podrá ser candidata a presidenta, a diputada, senadora. Ahora, la teoría de la proscripción fracasa por dos motivos. Primero, por esto que acabo de decir. Ellos saben que no va a haber proscripción aún con una sentencia del tribunal oral, porque ella va a poder ser candidata por ley. Y la otra es que aún cuando hubiera sentencia firme, supongamos, a ver, imaginémonos porque no es posible, supongamos que hubiera sentencia firme ahora, o a principios del año que viene, tampoco hay proscripción, porque la proscripción es una inhabilitación la proscripción es una inhabilitación arbitraria de alguien para ser candidato. Y no puede considerarse que una sentencia sea arbitraria, porque si no, con ese criterio, también sería arbitrario que, por ejemplo, un insano no pueda ser candidato. Y no puede ser candidato. Sería arbitrario que un chico de 15 años no pueda ser candidato porque no puede votar. Y sin embargo no puede ser candidato por eso. Pero usted no ve ninguna posibilidad de que haya una imposibilidad de Cristina de ser candidata a lo que quiera el año que viene por esta causa. No, por esta causa no. Esta causa no la va a inhabilitar aún con una sentencia del tribunal oral. A una sentencia contraria al tribunal oral. Bueno, el doctor Zaffaroni introduce este pedido eventualmente de un indulto, de un perdón presidencial que borre la causa, el delito. Bueno, ahora va a contar el doctor Lonigro. Fíjense lo que decía hoy Zaffaroni.
Si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dados los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. Bueno, primer tema, después vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez, que él tiene una visión particular, que este tipo de delitos dice que no pueden ser indultados, pero él dice que la mayoría de los juristas o constitucionalistas creen que este delito también puede ser indultado. ¿Cuál es su opinión? Coincido con él. A ver, primero, Zaffaroni hace rato que dejó de opinar jurídicamente. Este hombre opina políticamente, ya sin lugar a dudas. Porque si habla de proscripción es porque está hablando políticamente. Se sacó su traje de juez, de su traje de abogado, ya está en otro terreno. Segundo, que Zaffaroni hable de la reinstauración de la República. La República está caracterizada por el funcionamiento de la justicia, la independencia del Poder Judicial, cosas en las que el kirchnerismo no cree definitivamente. Con respecto a si estos delitos podrían ser indultados o no, Cristina Fernández sería condenada por 2 delitos, asociación ilícita y defraudación al erario público. Perdón, ¿el tribunal puede ver no probada la asociación ilícita y Sí, condenarla por defraudación? Exactamente, exactamente. Hay también una discusión entre los juristas si efectivamente se puede puede probar o no. Sí, se la puede condenar por un delito y por el otro no, claramente. Porque no necesariamente para que haya defraudación tiene que haber previamente constituido una asociación ilícita, ¿no? O sea que, en definitiva, son 2 delitos diferentes. El de la asociación ilícita es un delito que puede ser indultado, tranquilamente. Ahí no hay dudas. Las dudas recaen en el otro. En defraudación. Porque eso es corrupción. Y entonces acá explico lo siguiente. El artículo 36 de la Constitución ha consagrado desde el año 94 lo que llama el atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Se supone que eso es alzamiento en armas para eso. Pero hay otro párrafo de ese artículo que dice que también atenta contra la democracia y el orden constitucional el que se enriquece dolosa e ilícitamente con fondos públicos. Y, por lo tanto, la corrupción es una forma de atentar contra el orden constitucional. La misma Constitución en ese artículo dice que para quienes atentan contra el orden constitucional, una de las condenas es la imposibilidad del indulto. Por lo tanto, a mí no me cabe duda de que aquellos que son condenados por corrupción no podrían ser indultados, por lo que dice el artículo 36 de la Constitución. Claro, el artículo de la Constitución del 94, donde estamos en pleno menemismo, donde hace el pacto Alfonsín con Menem para la reelección del 95, y me imagino que ahí entre los constituyentes, que estaba Elisa Carrió, la propia Cristina Fernández de Kirchner, había todo tipo de sectores, el radicalismo y demás, introducen esa cláusula como una especie de mensaje también a lo que era la década menemista. Sí, por supuesto que además estuvieron todos de acuerdo en eso. O sea, lo que pasa es que ¿cuál es la duda acá? Porque vos me dirás, bueno, pero lo está planteando con una seguridad, no sé cuál puede ser la duda. Pasa que ese mismo artículo dice, atentar contra el orden constitucional, alzamiento en armas, las penas serán estas, y pone imposibilidad del indulto. Y luego en otro párrafo dice, también atentan contra el orden constitucional los que cometen delitos de corrupción, así groseramente. Pero ahí no dice cuáles son las penas. Bueno, pero si eso da la interpretación de que puede haber un indulto. ¿Se puede indultar a alguien que tiene solamente sentencia en primera instancia del tribunal oral? El indulto es un perdón de una pena, dice la Constitución. ¿Pena qué? ¿Pena común? O sea, ¿pena firme o pena no firme? Bueno, yo interpreto que es pena firme. La Corte ha ido zigzagueando. En la causa Irigoyen, la Corte dijo, es con pena firme, sin dudas. Después, más adelante, en el año 89, en el año 93, dijo, no, se puede indultar a procesados. Pero esta Corte nunca dijo nada. ¿Los indultos de Menem? Sí, porque Menem indultó a varios, había condenados, había procesados. Bueno, la realidad es que esta Corte no se sabe qué puede decir al respecto. Perfecto. Le agradezco, doctor. Simplemente, Carlos, y me voy al tema jubilados y después vamos a volver con este tema.
¿Cómo estás viendo este panorama donde uno dice, bueno, Cristina logra ordenar a todo el peronismo? Por primera vez en el gobierno de Alberto Fernández salen todos a respaldar a la vicepresidenta. Antes los silencios eran muy notorios. Cuando había declaraciones de Cristina, el cruce por el tema económico, Alberto Fernández por un lado, silencios, reproches y demás, hoy están todos encolumnados. ¿Esto le sirve para qué desde el punto de vista político? Mira, le sirve primero, digamos, para mostrar, digamos, que efectivamente si hay un gran ordenador político es ella, ¿no? Digamos, de manera que si efectivamente ella no da ningún tipo de señal contrario a lo que se está haciendo en tema económico, tema central, entonces significa, digamos, que por ahí pasa la línea, ¿no? Es decir, como que el libreto del Frente de Todos, del peronismo actual, digamos, claramente lo escribe Cristina. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? Porque fíjate que desde que empezó toda esta nueva etapa con Massa, no ha habido ningún tipo, no ha habido ni casi ningún libre pensador cercano a Cristina que haya hecho, digamos, alguna declaración ambigua respecto de lo que hay que hacer en materia económica. No, e incluso en este tema se han sumado hasta Cafiero, hasta los que estaban más cercanos a Alberto Fernández, a apoyarla a Cristina. Ahora, la elección del año que viene depende obviamente de la unidad por un lado del Frente de Todos y la unidad de Juntos por el Cambio del otro lado, y después los resultados económicos de la gestión de gobierno. Totalmente así. Por eso, digamos, mi lectura es que obviamente primero es la última apuesta, porque después hay una cuestión de tiempo para que si no le va bien a Massa ya es muy difícil que suceda otra cosa, que tenga algún resultado. Y por el otro lado, digamos, es el tema de si hay que acelerar ahora para empezar a tener algún tipo, digamos, de perspectiva distinta, no digo a fin de año, pero quizá a principios del año que viene. Y ahí entonces ya encarás el año electoral eventualmente con otro clic. Bien. Gracias, Carlos Fara. Gracias, doctor Lonigro, por haber estado acá. Muy amable de su parte. Sumo a Clara ahora. Clara, gracias, como siempre, por venir. ¿Qué está pasando con Alberto Fernández? ¿Estuvo en la Facultad de Derecho? Estuvo dando clase, Maxi. Efectivamente. Creo que tenemos la foto. Ahora en cualquier momento la ponemos en pantalla y la compartimos con ustedes. Porque el presidente se fue a dar clase a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, donde él es profesor en la carrera de Derecho, él es especialista en Derecho Penal, pero ¿sabés qué materia da el presidente? Y la verdad que justo hoy está dando clases, ahí vemos la imagen, teoría del delito. Normalmente el presidente concurre a dar clases no con una regularidad como lo hacen todos los profesores porque no permiten sus actividades, pero bueno, se ve que hoy justo encontró un hueco y a la mañana estuvo dando clase, ya está de vuelta en su actividad en la Casa Rosada, pero llamó un poco la atención la difusión de esta foto de él dando clase. Si te fijas en su perfil de Instagram y de Twitter, el presidente remarca que él es primero profesor en Derecho Penal antes que presidente de la Argentina. O sea, él le da mucha importancia a su rol de docente y no es la primera vez que lo vemos dando clase, pero llama la atención que en medio de este contexto, la verdad, se haya hecho un tiempito para ir a dar clase. Pero allí estuvo Alberto Fernández, Maxi. En un ratito vamos a buscar los tuits de Alberto Fernández cuando sale a apoyar a Cristina desde su cuenta particular y desde la vocería de Presidencia de la Nación. Lo vamos a comentar con el doctor Gil Domínguez, que también es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Clara, ¿qué está pasando con los jubilados? ¿Cuál es la novedad que traías hoy con el tema jubilados? Y la novedad es que en el mes de octubre y en el mes de noviembre, como consecuencia de los aumentos pactados para el salario mínimo, van a tener un pago adicional remunerativo aproximadamente 1.300.000 jubilados y pensionados nacionales. Es un tema complejo para que se entienda, pero voy a tratar de ser lo más gráfica y con ejemplos. Las jubilaciones y pensiones nacionales mínimas con 30 años fehacientes de aportes quedaron atadas a la evolución del salario mínimo vital y móvil por una ley en diciembre del año 2017. ¿Qué establecía esta ley? Que la jubilación y pensión mínima con 30 años fehacientes de aportes no puede tener un valor inferior al 82% del salario mínimo vigente. Esta ley no se aplicaba. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se decidía un aumento del salario, siempre el 82% era por debajo de lo que regía de haber mínimo establecido en ese momento.
Se acelera la inflación, el salario va quedando cada vez más atrás, se empiezan a adelantar aumentos de salario y esta ley se aplica por primera vez en la Argentina en este mes, en agosto, donde ya jubilados y pensionados, 1.300.000, recibieron un plus adicional. Se acuerda el día lunes un salario mínimo del 21% en 3 tramos para septiembre, octubre y noviembre, y cuando uno saca la cuenta, ¿qué es lo que ve? Que en septiembre el 82% del salario que queda establecido es inferior al haber mínimo que va a regir por movilidad jubilatoria a partir del mes próximo, que es 43.353 pesos. Pero cuando uno va al aumento del salario mínimo de octubre y noviembre, el 82% termina siendo superior a estos 43.353 pesos. De tal forma que 1.300.000 jubilados, Maxi, reitero, que son jubilados y pensionados nacionales, contributivos, que probaron 30 años fehacientes con aporte, por eso no entra la gente que se jubiló por moratoria, van a recibir un pago adicional de 1.373 pesos en el mes de octubre y de 4.125 pesos en el mes de noviembre. Esto es un pago automático y un pago remunerativo. Es decir, que sería casi un 10% más en noviembre, no en octubre. En octubre es una cosa... Exactamente. ¿Cuánto es? El tema es... 2%, 3% exactamente, más. es eso más o menos el equivalente. En diciembre se van a producir 2 cuestiones. Por un lado, el cuarto y último aumento de movilidad jubilatoria y además la revisión del salario mínimo y quizá se llegue a repetir la misma situación. Ahora, para pasarlo en limpio, Clara, porque hay algo muy interesante lo que vos estás contando y que, claro, yo miro los números macro de la inflación y los jubilados, digo, con el zafarrancho de la inflación al 90%, te hace un desastre en todos los ingresos fijos. Por eso el gobierno por primera vez este año tiene que dar 3 bonos consecutivos que van a ser septiembre, octubre y noviembre para las jubilaciones mínimas. Sí. Con pisos y techo. Exactamente. Nadie va a cobrar más de 7.000 ni menos de 4.000. Y hay un tope establecido, que son 2 haberes mínimos vigentes a septiembre. Es decir, que es para todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 86.706 pesos. Esa es la cuenta que van a recibir. En septiembre. Los de la mínima van a recibir 7.000. Y los intermedios van a recibir un proporcional y los de más abajo 4.000 pesos. Pero vos contás que por primera vez también, cuando están negociando también el tema de salario mínimo, los bonos para el sector privado y demás, las jubilaciones te quedan en algunos meses, con esta aceleración de la inflación y también del salario mínimo, para tratar de recuperar algo, te quedan por debajo del 82% del salario mínimo. ¿Me permitís dar un ejemplo? Es un tema como muy complejo. Sí, pero lo que me interesa es lo siguiente. ¿Cuántos jubilados hay en la Argentina que cobran la mínima? Y aproximadamente de 8 millones y medio que hay y 5 millones. 5 millones. Sí. De esos 5 millones de jubilados que cobran la mínima, ¿no? Que ahora en septiembre cobrarían 47.000 pesos, pero 3.000 pesos más de plus del bono fijo. ¿Digo bien? Del bono fijo, ¿te referís a los bonos de 43.000 pesos. Cobrarían 43.000 pesos más los 7.000 del bono fijo, se van a 50.000 en septiembre. Sí. Ese es el cálculo. Sí. Pero ojo que esos 5 millones, ¿cuántos hay que cobren efectivamente en septiembre los 43.000 pesos? Es decir, porque tienen los 30 años de aporte y cobran la totalidad de lo que corresponde a un jubilado. Porque, por lo que estoy viendo, hay muchos que no llegan ni siquiera a la mínima, están cobrando menos de la mínima. Claro, porque vos tenés los beneficiarios de PUAN, de moratorias, y los beneficiarios de pensiones no contributivas, que son aproximadamente 1,5 millones, y además tenés quienes se jubilaron por moratoria. Es decir... Vos me estás diciendo que solamente de esos 5 millones hay 1 millón, vos me habías dicho 1.300.000, claro, que tienen los 30 años de aporte y que por lo tanto cobran la mínima completa. Sí, porque vos tenés que pensar que los que cobran jubilación con 30 años de aportes, bueno, los que se jubilaron por moratoria lo sobrepasan en 3 veces más. Nosotros tenemos más gente jubilada con la ayuda de la moratoria que gente con 30 años con aporte. Esa es la explicación de por qué cada vez
es decir, se sigue ampliando las moratorias, porque se sabe que hay muchísima gente, 2 millones de personas que ya trabaja se sabe, en negro, y están identificadas que trabaja en negro y, y a la edad de jubilarse no tienen los 30 años de aportes correspondientes. Pero es muy fuerte lo que cuenta Clara. Nosotros vemos siempre los números macro. Yo hago, bueno, tanto de inflación, la jubilación mínima, 2 jubilaciones mínimas. Sabíamos que hay un achatamiento de la pirámide, es decir, que cada vez más los jubilados que cobran la mínima son la mayor cantidad de jubilados, van en porcentaje del total creciendo, pero de 5 millones jubilados que cobran la mínima, más o menos, vos estás diciendo, Clara, que solo 1.300.000 son los que tienen 30 años de aporte y por ende les va a corresponder ahora un plus adicional a este bono que anunció por 3 meses el gobierno como suma fija, y ese plus se va a pagar en octubre y en noviembre. En noviembre, que no tiene las mismas características del bono de 7.000 y 4.000 pesos, que esos bonos son no remunerativos y cuando llegue la actualización de diciembre por ley de movilidad se van. Esta gente que son en todo el universo de jubilados y pensionados, 1.300.000 que sí le pueden probar, sí se puede probar que tuvieron una historia genuina, fehaciente, de 30 años con aporte, ellos son los que van a cobrar en octubre 1.378 pesos, en noviembre 4.125 pesos y esto es remunerativo. Se incorpora la jubilación. Cuando llegue el aumento de diciembre, se hace sobre una base mayor. Ojo que el resto de los jubilados, obviamente cuando llega diciembre, la base para el aumento de diciembre va a ser los 43.000 pesos. Claro. No los 50.000 con el plus del bono de octubre. Pero es impresionante, hay un problema enorme, porque muchos dicen, bueno, se jubilaron con menos de 30 años de aporte, están en la moratoria previsional, en la PUAN, la pensión universal para la adultez y demás. Pero bueno, es gente que no está cobrando ni siquiera los 43.000 pesos en septiembre. No. Si están cobrando el 80% de eso. En el caso de las PUANes, el 80% en septiembre de los 43.000. En el caso de las pensiones no contributivas donde están discapacidad, madre de 7 o más hijos, mayores de 70 años en vulnerabilidad, es el 70% del haber mínimo vigente. Pero además, toda aquella gente que se jubila con moratoria tampoco llega a los 43.353 porque está el descuento por 60 meses de la cuota de moratoria. Claro, a eso los que no llegan a los 43.000 le dan el bono de 7.000. A los que no llegan, 50.000. Sí, está muy bien eso que marcás, porque es una de las preguntas. El que no llega a 43.000 porque cobra PUAN o cobra pensión no contributiva, también recibe el bono. Cobra el bono mayor, el techo, 7.000. 7.000 pesos. 7.000. No, hay una situación que se tiene que ordenar por 2 cosas. Una es lo que contábamos, ¿no? El tema de las anclas para estabilizar esta economía y que la inflación no siga corriendo, espiralizándose. Cuando estás con inflación arriba del 90% no podés compensar nada. Y en todo caso siempre terminás perdiendo. Y 2, es lo que siempre cuenta Clara de manera estructural. Es decir, la Argentina, una vez que se ordene en la macro, tiene que blanquear cada vez más a sus trabajadores. Es decir, tiene que haber trabajadores que hagan aportes al sistema previsional para, cuando cumplan la edad de jubilación, tengan los años suficientes para poder... Porque son quienes financian el sistema y en este momento todo está recayendo cada vez son menos. En el privado. De todos modos, causa cierto disgusto estar diciéndole a la gente que por una ley del año 2017 que pasan los gobiernos y sigue estando vigente, van a tener un aumento de 1.300 pesos o de 4.100. La verdad que cuesta dar un tipo de información así frente a los números que tenemos de inflación. Pero ojo que la jubilación está tan baja que la jubilación de noviembre va a ser los mismos 43.000 pesos que la jubilación de septiembre, ¿no? Y ese me está diciendo 4.000 y pico de pesos, es casi el 10% que va remunerativo. Es decir, que en noviembre va a ser, esta ley del 2017 va a ser una ayuda para 1.300.000 nada más jubilados que van a poder por lo menos incorporar eso a la jubilación para después... Para el resto vuelve a los valores de septiembre, para el aumento de diciembre. Son trabajadores que no contaron durante todo su periodo de trabajo con ninguno de los beneficios o derechos que tiene un trabajador y además ahora en la jubilación se encuentran con un nuevo problema. Sí, es lo que contamos siempre, digamos. Digo, la mayoría de los que se jubilaron ahí es gente que trabajó, pero en negro.
digamos, informalmente. Gracias, Clara, muy amable. Siempre muy interesante hablar con vos para contar un poquito los entretelones de lo que está pasando con los jubilados. Vuelvo al tema que hablábamos antes, Cristina, el pedido de indulto por parte de Zaffaroni. Es una de las noticias hoy que está corriendo fuerte y de alguna manera cataliza un poco una idea que viene dando vuelta en el oficialismo. Ya habían salido distintas versiones de que en el gobierno evaluaban la posibilidad de un indulto a Cristina si es condenada por el Tribunal Oral número 2 en este juicio de la causa Vialidad. Bueno, salió Zaffaroni, que es el referente o el jurista de referencia del kirchnerismo, directamente a ponerlo con todas las letras, a decir que esto hay que pensarlo y obviamente hay que pensarlo antes de que se vaya Alberto Fernández del gobierno el 10 de diciembre del 2023. Está el doctor Gil Domínguez. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor. Bueno, usted es uno de los que dice que si Cristina es condenada en este tipo de delitos, ¿no podría ser indultada? Sí, primero que el indulto funciona, desde mi punto de vista, cuando existe una condena que establece una pena y esto ha quedado firme. Aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sostiene que es posible un indulto para una persona procesada, no condenada, o condenada que apela la condena. Y yo sí considero, pero en total soledad en la doctrina argentina, que haciendo una interpretación integral del artículo 36, equipara los golpes de Estado con los delitos de corrupción, en cuanto ambos atentan contra el sistema democrático, que los delitos de corrupción no pueden ser indultados, no puede ser conmutada la pena, ni tampoco pueden ser amnistiados, porque si no deberíamos de alguna manera aceptar que la afectación del orden democrático es más intensa cuando se usurpan funciones constitucionales y se quiebra el orden constitucional que cuando se cometen delitos de corrupción. Y no fue, cuando uno revisa las distintas exposiciones de la voluntad de los convencionales constituyentes, entre ellos Horacio Rosati, hoy presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, la intención de los convencionales constituyentes fue rechazar, repudiar con la misma intensidad los efectos de un golpe de Estado que los efectos que traen los delitos de corrupción. Acá hace un rato el doctor Lo Nigro decía, coincidía con esa visión, con esa interpretación, aunque decía que es polémico, porque no está exactamente de la misma manera tipificado en la Constitución del 94, el tema del alzamiento ante la autoridad, que los delitos de corrupción. Pero planteaba que, por ejemplo, el tema de asociación ilícita sí claramente se puede indultar, pero no defraudación a la administración pública. Claro, ¿Esto es así? Sí, yo coincido, porque a la vicepresidenta se le imputan dos delitos, asociación ilícita y administración contra el Estado, administración fraudulenta contra el Estado. Este sí está dentro del marco de lo que englobamos y llamamos delitos de corrupción, que en el Código Penal están tipificados o tipifican y castigan conductas que no están enmarcadas en delitos de corrupción, sino delitos contra la administración pública. Ese sí estaría para mí inhibido de ser indultado. Ahora, otro tipo de delitos como la asociación ilícita, que no es uno de estos delitos considerados o englobados dentro del concepto de delitos de corrupción, sí podría ser indultado. Eso ya es una facultad que tiene el presidente para ejercerla. Reitero, desde mi punto de vista, que no es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para mí el indulto, que va con la conmutación de penas, si se puede indultar o conmutar la pena por el presidente, presupone una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada, porque si no se está violando el principio de inocencia fundamentalmente. Pero la Corte ha dicho, bueno, si a una persona se le indulta antes de ser condenada efectivamente, tiene la facultad de repudiar el indulto y continuar con el proceso. Esto también lo ha dicho la Corte Suprema. No, bueno, pero en este caso si está pidiendo Zaffaroni el indulto para Cristina Alberto Fernández, se supone que si dicta el indulto a Alberto Fernández no lo van a repudiar. Pero paradójicamente lo que está usted planteando es que si este tribunal oral finalmente la condena a Cristina por el delito que tiene menor pena, que es el de defraudación a la administración pública, y no por la asociación ilícita, bueno, por ese delito sí no podría Alberto Fernández indultarla, según su visión. No, bueno, pero es una postura, reitero, doctrinaria. En soledad. Parece que está bueno
celebro que algunos empiecen a sumarse ahora, porque cuando yo postulé esto en un libro que publiqué hace un par de años, lo dejaron solo. Feroces, no, lo importante en estos casos es saber qué piensa la Corte, me imagino. Claro, ¿no? por eso. Lo importante es, para la Corte Suprema de Justicia hoy, que es lo importante, más allá de lo que diga uno, lo importante es que para la Corte Suprema de Justicia hoy es posible el indulto respecto de procesados, de no condenados con sentencia firme y respecto de delitos de corrupción. Así que si el presidente quiere, hoy está... Le entraría claro. La Corte habilitado para hacerlo. Claro, porque digamos, de los tiempos de Menem, ¿no? Esto de que procesado, condenado sin sentencia firme y demás, va el indulto, no corre un poco lo que usted decía, que según su visión tiene que haber una sentencia firme, pero sentencia firme en este caso puede haber, no sé, en el año 2025, 2026, no sabemos quién va a ser el presidente. Claro, la Corte Suprema en planteos que llegaron justamente porque fueron indultos a procesados, en esos indultos masivos que hizo Menem en la década del 90, supuestamente con el objetivo de pacificar el país y restablecer el orden social. Hubo dos casos que llegaron, que fue el caso de Aleo y Aquino, en donde los beneficiarios del indulto eran personas que estaban procesadas. Entonces lo que pidieron fue que se suspendieran los efectos del indulto para ver si eran condenados o no. Si eran condenados, operaba el indulto. Y si no eran condenados, bueno, el indulto no tenía ningún efecto. Y la Corte le dijo, no, mire, usted si quiere repudie, y no se le aplica. Pero el indulto, una vez que es dictado a procesados o a condenados, tiene efectos porque va más allá de lo que pueda disponer una persona, porque supuestamente el indulto persigue, en ciertas situaciones, restablecer la paz social, evitar una afectación grave del sistema democrático, y demás bienes constitucionales u objetivos constitucionales. Candelaria. Doctor, pero por ejemplo, la persona que recibe el indulto, que es indultado, si no lo rechaza, es decir, no lo revoca, ¿de alguna manera está aceptando el haber cometido un delito? Porque para que a uno lo indulten, ¿hay un reconocimiento del delito en ese proceso? No jurídicamente, pero sí simbólicamente, porque la idea del indulto es extinguir la pena. Y si se extingue la pena es porque alguien ha sido determinado culpable por la justicia. Por eso, la pena, eso estudiamos en Derecho Constitucional, la diferencia entre el indulto y la ley de amnistía. La amnistía que el profesor Lucio Sánchez nos explicaba en el doctor Sanguinetti en Derecho Constitucional y Económica. Tiene carácter general, y es por ley del Congreso, tiene carácter general y abarca a una serie de delitos cometidos en un determinado periodo. Bien. Doctor, no lo veo al Congreso diciendo dicto una ley de amnistía donde extingo la acción penal por los delitos de corrupción cometidos entre un año y otro año. No lo veo al Congreso. Simplemente, muy breve, el doctor Alberto Fernández, que hoy estaba dando clase en la UBA, salió desde su cuenta personal, pero tengo entendido también de la cuenta de Presidencia de la Nación. Casa Rosada. De Casa Rosada. No sé si tenemos ahí el tuit de Casa Rosada. A decir que había una situación totalmente irregular de la justicia. Yo recuerdo Derecho Constitucional hace muchísimos años, y ahí cuando un poder opina sobre el otro o se inmiscuye sobre el otro, ahí hay un complejo mecanismo de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es su opinión respecto a esto? La Constitución es muy clara. La Constitución veda a cualquier presidente o presidenta inmiscuirse en causas en trámites o restablecer las fenecidas. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional, ningún presidente o presidenta debiese expresarse sobre causas que están en trámite. Ahora, todos los presidentes, o la gran mayoría de los presidentes, opinan cualquier cosa. A la fecha han opinado de causas propias y de causas ajenas. Pero no es lo que dice la Constitución, que lo prohíbe terminantemente y que así debería ser cumplido por presidentes y presidentes. Bien. Doctor, gracias, muy amable como siempre. Está Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Está el doctor Juez, también senador por Juntos por el Cambio. Luis Juez, ¿cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo va? Buenas tardes, buen mediodía, ¿cómo andan ustedes? Bien, a ver, cuénteme más allá del tema legal y todas estas cosas. Yo veo un escenario, la verdad, que muy llamativo. Por primera vez veo a todo el peronismo encolumnado detrás de la causa de Cristina, ¿no? Y Cristina encontrando, o el kirchnerismo encontrando una nueva mística en este alineamiento.
a Cristina le sirve porque no opina ya más del rumbo económico o de temas que entorpecían la gestión durante estos 2 años. Y a su vez Cristina se quejaba de que nadie prestaba atención de lo que le estaba pasando en tribunales en Comodoro Pi. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Acá qué hay? ¿Una especie de realineamiento político pensando en el año que viene y usando esta causa de vialidad como lanzamiento de ese nuevo espacio que quiere liderar Cristina? ¿Vos querés decir que el kirchnerismo lo une la corrupción y el espanto? Y eso los amontona. Bueno, por lo menos el relato político, que después cada uno evaluará y esperaremos a ver también cuáles son las resoluciones judiciales, de que la vicepresidenta es una perseguida política y que eventualmente la quieren proscribir o la quieren sacar del juego político por parte de la justicia. Bueno, pero esa es la parte de la partitura que Cristina quiere rodar en la película de su historia, pero la verdad no es esa. La verdad que está acusada por hechos delictivos que la tienen con un pedido de condena. Ayer Cristina habló 90 minutos y nunca dijo que era inocente. Se defendió como se defienden los choros que defiendo yo acá. Lo digo, siempre le digo a los clientes míos, no te defendas como un chorro, déjame, te vamos a defender con la prueba. Se defendió como un bandido. Ah, sí, yo sí, pero aquel también, pero aquel también, pero aquel otro. Así no te defiendes si te querés zafar de la condena. Te defiendes con la prueba. No te defendes por YouTube. Te defendes en el expediente, en el tribunal oral, en el momento que el Código de Procedimiento te asigna como tu oportunidad para poder intervenir. No te defendes por Instagram. No te defendes con un discurso político. Te defendes muchos de los elementos que ayer Cristina tiró. Si lo hubiese incorporado inteligentemente en su momento en la etapa procesal correspondiente, seguramente el tribunal oral estaría valorándolo porque casi toda la prueba que hay es prueba indiciaria. Y ella ayer, por ejemplo, inteligentemente dijo que a mí el fiscal me va a perseguir porque hablaba con López. Miren, López hablaba con fulano, con mengano, con sultano. Bueno, ¿cómo no incorporar esa prueba en aquel momento? Ahora, ¿cómo le evalúa el tribunal oral a esa prueba si no está dentro del expediente? No, pero me imagino que esa prueba la va a presentar el doctor Berardi y la defensa en los próximos días, ¿no? No sé. Ayer la planteaba Cristina como una cuestión de hallazgo que ella tenía ahí. Claramente, me parece que hay un desconocimiento absoluto. Creo que lo digo con mucho respeto hacia los colegas que la defienden, me parece que han sido sorprendidos por la acusación. Me parece que estaban más preparados para un discurso político que para estudiar el expediente. Entonces, cuando el fiscal en esas largas jornadas, algunas coincido con algún grado de teatralización, pero esas largas jornadas incorporaba alguna prueba, me da la sensación que la defensa no tenía noción de lo que había en el expediente, que no habían accedido, no se habían calentado. Esto es muy simple, Maxi, como vos, cuando vos sos un abogado que litiga y que estás todo el día arriba del expediente, vas al tribunal, te conocen del último tipo de la barandilla al máximo responsable del Tribunal Superior de tu provincia. Pero cuando vos estás lleno de abolengo y las cosas las mirás a distancia, tengo la sospecha que la defensa se ha enterado en los alegatos de alguna prueba que no tenía ni idea que estaba dentro del expediente. Lo de Cristina ayer claramente es la construcción de un relato que le permite a ella pararse y erigirse como la referente del peronismo. Es la única que tiene un relato, la única que tiene los votos, la única que tiene una épica, y claramente todo eso para un proceso electoral que se avecina en una circunstancia económica compleja y delicada. La Argentina colgada y pegada con saliva, claramente eso puede ayudar a distraer. El plan de Massa, si logran prolongar la mecha y tratar de zafar hasta fin de año, con una épica importante y con una conducta como la de Cristina, con un relato interesante para una campaña electoral, no es poca cosa. No sé si te va a alcanzar, pero no es poca cosa. Candelaria, una pregunta. Juez, hoy hubo una reunión importante de Juntos por el Cambio y ahí se notaron algunas diferencias. Estuvo Patricia Bullrich, entre otros, y a la salida Gerardo Morales fue bastante más conciliador con algunas posturas respecto de toda esta situación que ocurre dentro del oficialismo. Puntualmente, Morales dijo que él no está de acuerdo con el pedido de juicio político que lanzó el diputado Burjaile contra el presidente Alberto Fernández por la defensa que había hecho de la vicepresidenta. ¿Usted cómo lo ve a esto? ¿Y cómo se explican estas diferencias, algunos más duros y otros más suaves, si bien todos lo condenan dentro de Juntos por el Cambio?
Mira, Cande, lo de Alberto Fernández es un disparate. Recién lo veía dando clases y pobres pibes van a tener que gastar en particular, porque la verdad que si es el profe que tienen, están jodidos. Un espanto que un presidente se inmiscuya y se intrometa en la decisión de otros poderes, un espanto realmente, y cada vez que puede se llena la boca diciendo que es profesor de Derecho. En segundo lugar, a mí no me gusta pedir ni prometer lo que yo sé que no voy a tener. Decir que vamos a pedirle el juicio político a Alberto Fernández es una gran puesta en escena, porque no tenemos los votos y después cuando no se alcance ese cometido la gente te dice, ¿y ustedes qué hicieron? Hay que ser prudente, porque la gente hoy está desesperada. Voy a decir, vamos a pedirle el juicio político, porque la verdad, ahora tenemos 2/3 partes en diputados, no, la tenemos en el Senado, no. Entonces, ¿qué estamos prometiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿La vamos a conseguir? Por supuesto que no. Para todas las cosas que la Constitución establece la 2/3 parte, ni siquiera para nombrar un ministro de la Corte o para nombrar el Procurador General le hemos podido conseguir. No lo ha podido conseguir el Estado. Mire si la va a poder conseguir la defensa. En eso, yo no sé cuál fue el argumento de Morales para decir que no estaba de acuerdo con el pedido de juicio político. Yo no estoy de acuerdo por un criterio de oportunidad, porque creo que lo que único que estamos generando es una nube de humo, vendiéndole a la gente algo que nosotros no tenemos ni podemos conseguir. Pero, no, Morales dijo que era para no fomentar un clima de mayor violencia y mayor tensión en un contexto que ya está como muy caldeado los ánimos, que pidió llevar un poco de calma. Puede ser. Aparte de lo que diga Alberto, con todo respeto, ¿a quién le mueve el perímetro, Alberto? Ahora, ya ni Dylan le da bola. Juez, no, la verdad, con todo a ver, respeto, no. Si hablamos también con así, como suele hablar usted, diciendo algunas cosas fuera del cassette, ¿no? Típico del oficialismo de un lado y la oposición del otro. ¿Se imagina usted una situación de crisis institucional donde los sectores de la oposición tuvieran que en este momento hacerse cargo de un gobierno de transición en medio de una crisis institucional? ¿Hay alguien en la oposición que esté pensando, si llegan mañana al poder, hoy, ¿no? con esta situación que hay, ¿usted cree que están preparados? ¿O hay que tomarse un año largo, un largo año para saber qué van a hacer? Pero Maxi, nosotros no estamos buscando eso. No, está bien. La única suerte que tiene Alberto Fernández, que tiene una oposición racional, constituyente. Mirá, a pesar de lo inútil que es como presidente de la Nación y la verdad todo lo que nos genera en ese cargo y lo grande que le ha quedado ese saco, ninguno de nosotros está pidiendo que se vaya antes. Y no porque no tengamos ganas, ni voluntad, ni fuerza, ni conocimiento, ni equipo, ni proyectos para hacernos cargo. Simplemente porque no nos va a encontrar a nosotros nunca señalando la terraza de Balcarce 50 para ningún gobernante. No, está bien, pero ahí ya me puso el cassette. Yo no he visto hasta ahora... No, ¿cuál es la... cassette no. Pero digo, ¿cuál es la...? Hay en discusión varias plataformas económicas, con equipos económicos. Macri aparece con Duhovne, Larreta es un poco más amplio, habla del juego con un equipo grande que tiene la Cunza y otros economistas. El radicalismo tiene debajo de Manes a Marina Alpoyeto y otro grupo de economistas, Levi Yeyat y demás, que opinan totalmente distinto a Duhovne y a otros economistas. Entonces, me parece que primero hay que pensar bien qué hacer, después cómo se hace y después cuál es la alianza política para llevar adelante eso. Si no, estamos siempre en la misma, que el que llega por el fracaso del otro y después vuelve a fracasar. Maxi, tranquilo, nosotros no tenemos ningún apuro, eso va a llegar el 10 de diciembre si la gente no vota en octubre. No estamos con ningún apuro, ni estamos con ninguna cuestión. Estoy seguro que no tienen apuro, porque me imagino que no, si tuvieran que hacer algo el mes que viene, no saben, digamos, porque tienen que ponerse de acuerdo primero qué van a hacer. Sí, pero probablemente eso es una suposición que seguramente es contrafáctica, seguramente tendremos que ver, pero ni se nos cruza por la cabeza eso. No, pero usted lo conoce porque está ahí adentro, pero usted lo ve todos los días. Pero es un tema que nosotros lo analizamos desde el punto de vista republicano. Nosotros entendemos que tenemos que armar nuestros equipos, nuestras propuestas de gobierno, nuestro liderazgo y después preparar el candidato que nos toque para afrontar esa compulsa. Y después claramente nos tocará gobernar, pero no le ponemos nunca el carro adelante del burro. Nosotros no estamos pensando, que se quede el inútil de Alberto y estos mentirosos, porque nosotros no sabemos qué hacer. En el hipotético caso que se llegara a suceder, ya veríamos qué decisión se toma, pero no hay ninguna, lo digo con todo respeto, hay mucha disparidad Juntos por el Cambio. Yo no pienso igual que un montón de dirigentes, pero jamás encontré a un dirigente especulando, y si esto nos conviene o no nos conviene. No está eso.
esa hipótesis yo no la he visto, por lo menos yo no la he visto. Si la hubiese visto, te lo digo, está bien. sin tal o cual dirigente. Es una hipótesis. Pero no se le cruza por la cabeza a nadie. Es una hipótesis, digamos, que surgía de los sectores más ultras, de cuanto peor, mejor, ¿no? La idea un poco de... Pero algunos sectores más ultras, ¿no? No se ve en esa hipótesis, por lo menos a los que quieren ser candidatos el año que viene. Maxi, yo soy un convencido que eso contra Pollo, el kirchnerismo no va a dejar la vara a 100 metros bajo el suelo. O sea, el año que viene vamos a ganar, Maxi. Si esa es la duda tuya, el año que viene vamos a ganar por el cambio. No, la duda hoy en el sistema político... No es la duda esa si van a ganar o no. La duda es cómo van a gobernar. No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo le digo a los dirigentes, muchachos, no crean que porque la vara está tan baja y que porque casi pareciera que electoralmente el año que viene va a ser un trámite, esto es una cuestión sencilla, simple. Si no hacemos una autocrítica, si no preparamos equipos, si no preparamos propuestas, si no aprovechamos todo este tiempo para contarle a la gente cuál va a ser nuestro plan de gobierno, claramente el kirchnerismo va a poner la vara muy baja, la está poniendo muy baja, claramente. Lo de Cristina es parte de un plan para intentar resistir y quedarse con la bandera del peronismo. ¿Cuántas veces en tu vida la viste a Cristina pidiéndole a la gente que cante la marcha peronista? Hasta le molestaba el peronismo y toda la simbología del peronismo. Pero ayer, como se veía flotando en el medio del océano, agarrar a un pedazo de madera, vamos con la marcha. Descubrió que también ella era peronista porque obviamente le da otra envergadura. Y si acá le metimos el peronismo completo, probablemente lo mío sea más sencillo y ya no me alcanza con el Instituto Patria ni con los muchachos de la Federación Juvenil Comunista. Pero yo soy un convencido. La oportunidad la vamos a tener el año que viene y vamos a tener, como decís vos, con claridad, tener buen equipo, buena propuesta, comunicarla con mucho tiempo de anticipación para que la gente sepa cuál va a ser nuestra tarea y lo difícil que se va a hacer poner en pie. Ahora, yo no creo que cuanto peor mejor. Creo que la verdad, ojalá este gobierno podría subir la vara, eso también levanta la calidad de dirigente, de propuesta, eso también genera un debate interno y a los que pretendemos tener responsabilidad de gobierno nos pone en otro lugar, porque cuanto más baja está la vara, los que tienen aparato más fácil resuelven los temas. Un segundo, una pregunta de Flor. Sí. Pues buenas tardes. ¿No siente usted que hay una doble vara en la mirada de quienes presionan o no a este tribunal? Porque usted hablaba del presidente Alberto Fernández presionando en contra de lo que dijo el fiscal, pero también habló Horacio Rodríguez Larreta a favor de lo que dice el fiscal. ¿Eso no presiona también a los jueces? En la Argentina hay una mecánica de obra pública que no la inventó el kirchnerismo. Y en eso le doy la razón a Cristina. Probablemente Néstor la perfeccionó y Cristina la heredó. Podría haberla cambiado, pero la heredó y se la bancó, no tocó nada. Mecanismo de terrible corruptela donde vos agarrás a un amigo que es un muerto de hambre, le armás una empresa, le da un crédito del Banco Estatal, le asigna la primera obra, después le da redeterminación de precio, no le controla la calidad ni la posibilidad que tiene realmente de ejecutar esa obra y así lo va armando una bola que termina como terminó con Lázaro, un empleado del banco terminando siendo un multimillonario que armó una empresa el día que llegó Néstor y que la cerró el día que se fue Cristina. ¿Eso pasa en dónde? En todos lados. En todos lados. Entonces la política debería replantearse, y yo lo vengo diciendo con mucha contundencia, el juicio de Cristina no es contra Cristina, es contra una mecánica de la obra pública de la República Argentina. Deberíamos los dirigentes políticos, en vez de ponernos tan furiosos a favor o en contra de lo que dijo el fiscal o lo que vaya a hacer el tribunal oral, decir, che, esta mecánica se subsanó, es distinta en las provincias, cómo funcionan las cosas. Y yo te diría que ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso Cristina trató de empatar el partido diciendo, si yo soy una bandida, también lo es fulano, mengano, sultano, y eso técnica y procesalmente no le sirve para nada. Pero yo no veo que en la Argentina hayan cambiado los mecanismos por los cuales se enriquecen los amigos del poder en la obra pública. Al contrario, creo que se han perfeccionado y de muy buena manera. Pero ahí, juez, usted incluye al gobierno de Macri, porque Cristina lo hizo. Usted cuando habla de la política en general, ¿está incluyendo al gobierno anterior y las obras viales? Los mecanismos de corrupción en la obra pública son tan viejos como el agujero del mate. Los amigos del poder, los tipos que van cambiando, son ese círculo de tipos que no les importa quién sea el presidente, el gobernador, el intendente, mientras ellos tengan llegada y acceso. Por eso Cristina ayer decía, che, mirá con quién hablaba. Con Caputo, que no, y dijo directamente, yo creo que los $9 millones de José López
yo siempre lo dije, aparte, de hace cuánto estamos discutiendo esto, que todo lo que pagaban coimas en la obra pública, que eran todos kirchneristas, los empresarios, le pagaban al kirchnerismo, pero eran empresarios que después estuvieron con Macri. Lo citó a Caputo, al dueño del grupo Farallón. Claro, porque los tipos cambian los gobiernos, pero no los grupos económicos. Pero fíjate, fue tan torpe lo de Cristina que te le adjudicó un hecho de corrupción tratando de llevar a ese barro a Mañito y Clarín. Fíjate vos la torpeza procesal del discurso de Cristina, que como discurso electoral puede ser interesante, pero desde el punto de vista procesal fue horrible, que terminó diciendo, bueno, el pobre Néstor que se juntó, porque después que se juntó con Mañito le entregó ¿te das cuenta cómo ha naturalizado la política, lo incorrecto, lo corrupto, lo sinvergüenza, lo que no debería hacerse? Lo que me interesa, en otro momento vamos a discutir, estar un poco cómo se plantea las gestiones de gobierno, ¿no? Porque Juez, junto a Alberto Fernández, a Cobos, a Cornejo y demás, formaron parte del transversalismo en el 2007 que quiso hacer Néstor Kirchner y el propio Alberto Fernández como jefe de gabinete. Y después al kirchnerismo no solamente le vuela por el aire en el 2008 con la crisis del campo esa transversalidad, la idea de ser más amplio y gestionar con otros sectores políticamente, sino que en el 2013 se le va Massa directamente y lo derrota en la provincia de Buenos Aires. Después le pasa lo mismo a la coalición que llega con Macri, no una fractura expuesta, pero claramente diferencia respecto a cómo gobernar el país y qué alianzas hacer para gobernar. Le vuelve a pasar lo mismo a Alberto Fernández, con Cristina poniéndolo a dedo, y lo terminan de ordenar en esta fórmula rara en la cual se encolumnan todos detrás de la causa de Cristina y lo dejan por lo menos a Massa tratar de ordenar la economía, sin el bombardeo respecto a las diferencias que había respecto al rumbo. Y esta es la única forma que tienen de llegar al año que viene, sin una espiralización. Entonces yo creo que es una pregunta muy válida respecto al próximo gobierno, cualquiera sea, no cómo se gana una elección. Acá es cada vez más fácil ganar una elección. La sociedad cada 2 años te baja el pulgar sobre el fracaso del otro, sino cómo se hace para gobernar. Y creo que hay diferencias profundas ideológicamente, de visión, en las dos coaliciones mayoritarias, tanto en esta, en la del Frente de Todos, como en la de Juntos por el Cambio. Por eso es muy importante. Oponerse, todos la tienen muy clara, se juntan y saben que les causa espanto. Lo que no está claro es cómo hacen después para gestionar. Yo siempre digo, el único que está fuera de esta órbita de fracasos es Milei, que no gestionó nunca, digamos, que dice, miren, estos son un cúmulo de fracasos uno tras otro. Entonces, me parece que es un punto que es relevante, ¿no? Pero bueno. Pero lo comparto con vos, por eso dije que este tiempo es para construir equipos, para proponer, para armar propuestas, para contarle a la gente cómo lo vamos a hacer. Y mostrar bien el programa, decir, vamos a hacer esto y vamos a tener estas alianzas políticas y esto van a ser las construcciones y los compromisos. Y vamos a tener estos quilombos. Decirle a la gente, vamos a tener estos quilombos y vamos a pagar el costo por hacer esto. Lo que signifique, estamos dispuestos a pagar el costo de lo que signifique tomar decisiones que cambien diametralmente 180 grados el rumbo de un país y que estemos dispuestos que por los próximos 4 años ningún dirigente político pueda entender que tiene nada para festejar, porque va a haber poco para festejar. Y bueno, esto es un tema que la política en la Argentina no se anima a discutir. Y fíjate vos, y siguiendo el pensamiento tuyo, cómo nos sacan de eje, y hoy estamos hablando de Cristina hace 15 días, y el dólar está a 300, Massa no pudo lograr nada. Claramente cómo la mecha la van alargando y todos contribuimos de alguna manera. En eso también se inscribe la épica de Cristina de ayer. Claramente no estamos hablando de los problemas de los argentinos, estamos hablando del problema de Cristina. Y ese es el problema de Cristina, y el problema de la conductora de un espacio que gobierna y que sentó un presidente no es el problema de los argentinos. Tu audiencia no está preocupada por la situación procesal de Cristina. Tiene otros problemas mucho más elementales, comer, vestirse, mandar a los chicos a la escuela. Pero la oposición ahí se suma a la causa vialidad y ahí actúan en espejo, digamos, ¿no? En el show político que hay de un lado y del otro. Juez, gracias, muy amable, como siempre. Bueno, chao Maxi, hasta luego. Ahí estaba, Luis Juez. Vamos a hablar un poquito de la realidad de los precios, de qué está pasando
con los precios de los alimentos. Vos contabas que venía una dinámica, ya lo había dicho Massa cuando asumió Julio, creo que asumió a fines de julio o a principios de agosto. Julio estaba totalmente jugado y también agosto, por la dinámica de precios y de remarcaciones que venían. El monitoreo que tienen en el Banco Central justamente de cómo vienen los precios, sobre todo los alimentos, la novedad es que los alimentos este mes, por lo menos hasta las primeras 2 semanas y media, venían subiendo más que el resto, más que el promedio y con la posibilidad, esto no es un decir que pronóstico, pueden tener alimentos podría número. llegar a 7%, contra 6% alimentos del mes pasado, donde el resto, el índice subió 7,4%. Ahora se dio vuelta la dinámica y los alimentos están por encima del promedio. Esperamos un segundito porque ahí tenés información de qué van a negociar. Y ahora hoy de la hay Secretaría de Comercio, 2 reuniones importantes con grandes empresas alimenticias, pero está Fabián Rubino en el móvil. Fabián, ¿cómo estás? Maxi, hola, buenas tardes. Estamos en el Mercado Central. Este es el paseo donde obviamente podés venir a comprar productos de almacén para ver qué está pasando con los precios. Pero antes de ir a los productos de almacén, mira, nos vamos a colar un poquitito aquí en la zona de quesos y lácteos también, que es uno de los lugares donde la gente viene predominantemente y siempre te llevas algo. Estamos con Leonel. Bueno, Leonel, ¿cuáles son los productos que más lleva la gente, digamos, en quesos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabio? Saludos a la audiencia. Mira, el cremoso Castelar es uno de que más sale, o sea, se vende así por media horma, hormantera, es muy bueno, sirve tanto para pizza como para... ¿Cuánto está? 820. 8.20 el kilo. Después también tenés el queso por salud, tenés con sal y sin sal, muy bueno. ¿Queso rallar? Queso rallar sí tenés. Fresco, semi, estacionado. 1200 estamos. 1200, 1800 estacionado. Después En este caso, la gente compra por horma, compra por kilo, menos. Y generalmente lleva por kilo, porque a veces, viste, por horma es mucha cantidad, se puede frizar, pero lleva por kilo o medio kilo. Después tenés para picada, Holanda y Fontina, que también lleva por kilo, medio kilo. ¿Cuándo fue el último aumento que se registraron los quesos? Y hará más o menos 3 semanas atrás, de un 10, un 12%. Un 10 y un 12%. Bueno, y aquí los precios, como verás, Maxi, están bastante moderados, bastante bien, porque la gente viene a comprar y viene principalmente a averiguar, ¿no? Tantear cómo están los precios. Señor, ¿usted de dónde es? Yo soy de Monte Grande, Esteban Echeverría. ¿Siempre viene a comprar? Vengo siempre acá. ¿Cómo están los precios? Muy buenos precios. ¿Sí? Y la atención también, muy buena. Escúcheme, usted en Monte Grande, donde va a su kiosco, a su almacén, a su supermercado, ¿son mucho más los aumentos, mucho más grandes? No, acá son mucho más económicos, son más caros, fuera de acá son más caros. ¿Vale la pena hacerse el viaje? Vale la pena venir y hacer el viaje y comprar. Bien, muchísimas gracias, señor, muy amable. Mira, Maxi, si me ayudas Tengo 10 segundos para ir a los productos de almacén, Fabián. Otros productos de almacén. Estás contando cómo efectivamente el mercado central se termina convirtiendo en un refugio para aquellos que están buscando precios, ¿no? Sí, señor. Con diferencias Exactamente, importantes tenés precios de almacén, respecto a también la carnicería. A ver, fíjate que la gente ya anda con la bolsita. ¿Cómo le va, señor? ¿Le paso una preguntita? Bueno, vení. Está bien, no importa. La gente viene con la bolsita y tenés, te digo, lo que no te falta, la carne, las verduras, las frutas y también los productos de almacén. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Mira, acá tenemos al señor. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bueno, coménteme, venga un poquito para acá. ¿Cómo andan los precios? Precios de fideos. A ver, ¿qué fideos tiene? Venga un poquito para acá. Tenés los fideos Arcor. Disculpa. Los fideos Arcor a 100 pesos. 100 pesos. 200 gramos. Bueno, el ala de kilo, el largo fino 100 pesos también, el de kilo. ¿Y café, por ejemplo, los cafés instantáneos? Café instantáneo tenés Arlistán 760, Dolca 800, el Virginia descafeinado 700 y la Virginia 630. Dígame una cosa, la gente está viniendo menos que antes, compra menos, cambió el hábito de comprar, digamos. Y no, la gente compra lo que necesita, lo esencial. Yo lo que más vendo son harinas, gaseosas, manaos, pan. ¿Y harinas qué precio tienen las harinas? Las harinas tenés, disculpa. ¿Fabián? Vamos a harina 30 100. ¿Fabián? Sí, ¿cuánto? Fabián, mira. 30 100 pesos. 100 pesos. Sí, sí. Hagamos algo. Tengo acá a Slotnik, al experto en precio. Vamos a compararlo con el señor porque ahí estás hablando de un comercio en el mercado central, donde los precios son sustancialmente menores
a los comercios de barrio. Sí. Pensate, a ver, damos 3 productos que vos tenés el precio porque vas todos los días a hacer las compras. Claro. Slotnik versus... ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama, señor? Yo me llamo Carlos. Carlos. Bueno. Carlos del Mercado Central. Slotnik de acá, de América, de A24 versus Carlos del Mercado Central. Tirame lo que vos considerás que son los precios que más se disparan. ¿Vamos con harina? Vamos. Mirá, A ver, dale. En fideos, la misma marca que el señor mostraba, en Fideos. los supermercados, él dijo 100, No. están 125 pesos. Y en el comercio de barrio llega a 140, 150. ¿Qué? ¿Un fideo primera marca? Sí, el que él mostró, marca Arco. ¿Y está cuánto ahí? 100. 100 pesos. Claro. 100 Ahora, pesos los fideos. y en la harina está... Frente 100 a pesos. 150, vos lo viste En los autoservicios está 140, 150, en las góndolas... 40% más caro. Sí, en las góndolas del supermercado 120. 20% más caro. Antes, cuando mostraban los quesos, el cremoso... Para, tirá uno y lo chequeamos. Esto es televisión. Dale. El cremoso, cremoso, ¿cuánto? Estaba en los barrios 1000 pesos. 1000 pesos. Para que vamos, Carlos. Vamos, Carlos. ¿Cuánto está el cremoso? Estaba 20. 8.20. Esperá, pero vamos con los quesos, que es importante porque... Ahora vengo, Carlos, no se vaya, por favor. Tenía la harina también, no sé cuánto la tendrían ustedes. 100 pesos está aquí la harina, la 4 ceros. Y los lácteos, los quesos, que a mí me gusta porque la gente siempre viene... Mira, fíjate cómo está el tema de los fiambres, bastante gente, lleno te diría. Mira, nos fuimos de la carne y los lácteos. ¿Cuál me decías? ¿Qué queso? El te queso... maté, Fabián, te maté. Estaba en la otra punta. Estaban los quesos, no me di cuenta. Me hice un pique corto. Perdóname. El cremoso... Me hice un pique corto. No, mira, acá tenés... Dale. En los barrios Mirá, está 8.20. 980 pesos, en los barrios. En el supermercado el 1000 más pesos. barato está 1000, el 1000 más barato. pesos en supermercado ese cremoso. Y llegan a 1400 en los grandes supermercados, entre 1000 y 1400 dependiendo de la marca, el fin de semana. Bueno, ahí está 820. ¿Y alguna acá lo tenés, otra mirá, cosa ahí en la góndola de 820, lácteos? ¿Y el queso rallar? El queso rallado, ahí lo tenían ¿Queso a rallar? 1300, 1400. En los supermercados está arriba de los 2000 pesos, 2500, 2600. Y ahí está 1.300 pesos, veo, en 1.300 pesos. Sí, Que traiga queso, Rubino. El queso para rascar. ¿Pero 1.300 pesos qué es? ¿El kilo? El kilo, claro. El kilo. El kilo. Y si compras en las bolsitas, Exactamente. ahí el kilo cuesta, no sé, 3.000 pesos. O sea, se va, ya porque están pasados. Y si te querés hacer la picada, A ver. el queso Fontina, 1.300 pesos también, mirá. 2.000 pesos dice en supermercado. Ahí tenés. Sí. Mirá vos. El Fontina casi no lo el tengo doble. en stock. 1.300 es los que tenés acá. Y si tenés la proboleta, hacemos el asadito, mirá, 1.300 por kilo. El queso Mar del Plata, ¿cuánto está el que se conoce como queso Mar del Plata? ¿Cuánto decís vos? Queso Mar del Plata, En el supermercado Queso Mar está del Plata, ¿por dónde lo 2.600 pesos de marcas. 2.600 pesos del supermercado, del Mar del Plata. Este para la picadita, 1.300. Claro. Y por ahí comprás fraccionado en el, digamos, contra un producto envasado que viene de medio kilo de marca, sale el doble. Bien. En los supermercados. Bien, hay diferencias importantes. Nosotros siempre decimos, la inflación es el aumento generalizado de precios. Obviamente inflación hay en todos lados, pues si no, habría un problemita grande, digamos, que en La Matanza no habría inflación y en otros lugares sí, no, hay en todos lados. A un puntito más, un puntito menos, todo aumenta. Pero el nivel de precios, claramente acá en el mercado concentrador, con los minoristas que están ahí en el mercado central, es mucho menor, mucho menor. Maxi, lo que nunca puede faltar en una mesa, y más en un postre, mira, ¿qué es esto? Batata, dulce. Claro, el batata y el membrillo, Claro, sí, claro. sí. Exactamente. Fundamental. Señor, ¿cuánto está el kilo de batata o de membrillo? Sí. 3.75 3.25 el kilo. Ahí está, 3.25, 3.70 más Y o bueno, menos. en el supermercado Tenés está el kilo de 440. batata. ¿Cuánto? 440 el kilo. También de marca en el supermercado. Y ahí 100 está, pesitos, casi. 325. Y Claro. 3, claro. No, hay una diferencia. Casi Estamos 100 hablando de pesos diferencias de 40%. Sí, 40, 50%, sí. Muy impresionante. Fabián,
Gracias, muy amable. Ahí en Dale, la recorrida un abrazo, hasta luego. del Mercado Central. Lo dejamos a Carlos, que lo dejamos pobre en la otra góndola, solo que quería hacer el duelo con el Slotnick, pero bueno, No, pero ya lo lo decía vamos, con el hombre de los lácteos. ya lo vamos a hacer. ¿Qué pasa con los... ahora me completás el tema de la reunión que hay hoy, que era el tema En este macro. momento hay una. Ahora la completás. La reunión en este momento se está llevando a cabo por el tema precio de alimentos entre la Secretaría de Comercio... De Tombolini, efectivamente, y la Copal. Es la primera reunión. Ahora que tiene en contás este momento. qué van a discutir. He visto que salió también Yolanda Urán de los autoservicios a quejarse por el tema precios. Ahora vamos a completar. ¿Qué está pasando con los colectivos, Flor? A pesar de las reuniones que el Gobierno Nacional está manteniendo con las cámaras empresarias, las que nuclean por lo menos a 100 líneas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires, por ahora las cámaras vienen diciendo que van a mantener estas medidas de fuerza que, recordemos, tienen que ver con una reducción de aproximadamente el 30% de los servicios y que de 22 a 5 tienen un montón de colectivos que no están funcionando. Insisto, son unas 100 líneas. El Gobierno Nacional dice que ya está establecido el cronograma de pagos. Las cámaras empresarias dicen igual no nos alcanza para salir a la calle. Y el Gobierno Nacional dice, ojo, porque esto puede implicar multas o directamente, si esto se mantiene en el tiempo, un quite de la concesión. Le haces una pregunta al representante de la Cámara de Autotransporte. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Flor. ¿Hay alguna novedad en las negociaciones con el Gobierno Nacional? Bien, negociaciones no hay, simplemente ayer realmente tuvimos una reunión con el ministro de Transporte de Nación y el ministro de Transporte de Provincia, Ordonofrio, el señor Guerrera. Nos transmitieron cuál sería un cronograma de pago para esta semana y la semana próxima. El problema, bueno, vamos a ver si realmente pueden pagar lo que dijeron. El gran inconveniente que tenemos en esto está que en esto no se considera nada de la deuda atrasada, simplemente es ir pagando lo que normalmente se venían pagando esta semana, es lo que corresponde. Y por otra parte nos transmitieron algo que es totalmente novedoso para nosotros, para las empresas y las cámaras. Es un problema que está suscitándose entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, donde según nos dicen que al no estar aportando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde por las líneas propias de Distrito Federal, bueno, el gobierno nacional no les pagaría las compensaciones a estas líneas. O sea que esto de ser así podría agravar sensiblemente la situación. Ahora, José, ¿puede usted explicar en lo cotidiano qué quiere decir que no les alcanza para salir a la calle? O sea, ¿por qué si ese dinero no ingresa no pueden ya hoy salir a la calle? Dígame, el nuestro es un servicio público, bueno, que se mueve con colectivos. Los colectivos, bueno, el principal insumo esencial es el combustible. Hay que comprar combustible para que se muevan. Después todos requieren un mantenimiento normal, el engrase, el lavado normal, después una reposición de repuestos continuo. Y el personal que se ocupa justamente para conducirlo, para hacer el mantenimiento. Todo esto hay que estar pagándolo. Si esto se nos reduce totalmente los ingresos de un mes, las empresas no tienen recursos para sostenerlo. Es decir, por ejemplo, para la compra de combustible, si no se paga previamente, las petroleras no nos venden un litro de combustible. Está bien. Pero hay un problema de fondo que hemos llegado a un nivel de subsidio 90% de la facturación de una línea de colectivo, prácticamente como si fuera estatal. Entonces eso en algún momento hay que normalizarlo. Las tarifas de colectivo también han quedado en el AMBA muy atrasadas respecto al resto del país, al resto de los precios de cualquier cosa. Y bueno, subsidios al transporte hay en otras partes del mundo, pero no esta distorsión terrible que se ha generado y que en algún momento hay que regularizar. Y que están al día al final. No, bueno, pues si no, directamente el sistema no funciona, ¿no? Cruje. José, gracias, muy amable. Ahí está José Troilo de la empresa de la Cámara de Autotransporte. Completame el dato que decíamos de la reunión en este momento. En este momento Tombolini con la Copal. La Copal es la cámara que agrupa las fábricas alimenticias, tema precios como eje central justamente de ese encuentro. Pero te digo que el encuentro de fondo va a ser a las 4 de la tarde porque se van a reunir las 6 principales alimenticias del país, inclusive las lácteas, con
no solamente Tombolini, sino que iba a estar Sergio Massa y Miguel Pelle con no solamente el tema precios en el centro de la negociación, sino la cuestión de los dólares, las importaciones y el abastecimiento. El gobierno lo que va a reclamar es que justamente el nivel de abastecimiento, sobre todo en precios cuidados, no se cumplió, que los alimentos de la canasta básica es lo que más está subiendo ahora, más que el promedio, más que el resto de los precios. Así que te diría que hay una reunión ahora por el tema básicamente precios cuidados con todas las alimenticias, pero a las 4 de la tarde, Massa, Pelle y Tombolini con las 6 principales empresas de alimentos del país. Acá desde que se fue Feletti de la Secretaría de Comercio no hubo más secretario de Comercio. No, claro. Asumió uno que era amigo de Guzmán, que no hizo absolutamente nada, vino uno temporario de Bataki, nada, y ahora tiene Tombolini que ver cómo ordena toda esa... Claro, Massa asumió el 3 de agosto, me decía Flor, no cumplió 3 semanas. Pero secretario de Comercio no tenemos, no sé, hace 2 o 3 meses. El 24 de mayo se fue. Junio, julio, agosto, 3 meses sin secretario de Comercio prácticamente. Entonces, 24 justo. Es un tema muy complejo. Después vamos a ver qué van a discutir en esta reunión clave esta tarde. Y después de la tanda vamos a hablar de las medidas que se vienen por el tema pago de importaciones. Para tratar de frenar lo que ha sido también un escándalo de desvío de pago de importaciones en distintos sectores que ahora están tratando de monitorear y frenar desde la aduana. Se promulgó el blanqueo. Perdón, noticia de último momento. Está Massa en Coninagro. Está Massa reunido con Carlos Ianisoto, el presidente de Coninagro. Atención, porque es una de las patas de la mesa de enlace y está toda la discusión por el dólar soja y la discusión también, bueno, con el sector agropecuario. Vamos a ver qué surge de esa reunión. ¿Qué pasa con el blanqueo de la construcción? Claro, tema construcción, justamente se promulgó la extensión de la ley para que tenga, digamos, aquellos que ingresen divisas, también pesos obviamente, al sector para dinamizarlo, cuando tengan más tiempo del que la ley les otorgaba, porque había sido tan cortito el tiempo que no había tenido... Está Iván Seche, presidente de la Cámara de Construcción. ¿Qué tal, Iván? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Bueno, Buenas tardes a todos. Brevemente, ¿qué significa esto del blanqueo? A ver si uno tiene pesos, tiene dólares, ¿cómo le puede volcar a la construcción? ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente es una herramienta para quienes hoy que está impedido la compra de dólares, básicamente puedan de alguna manera hacerse de un activo usando sus pesos en dólares, por un lado, que a largo plazo, ¿no es cierto?, siempre mantiene su valor y lo incrementa. Y por el otro lado, para quienes tienen dólares y hoy quieren protegerse contra inclusive una inflación en dólares, como está ocurriendo en el ámbito internacional, bueno, poder justamente construir a los valores que hoy son los mínimos históricos en nuestra industria, es decir, en función del justamente el aumento que han tenido los valores de los dólares paralelos, en el costo de la construcción, que siempre sigue en pesos porque es una industria en pesos, bueno, hoy es una ventana de oportunidad. Adicionalmente y fiscalmente es una especie de bloqueo fiscal hacia atrás, lo cual es muy positivo. Y tenemos el antecedente de los 5 días que tuvimos básicamente para la primera etapa del blanqueo del año pasado, que ahora se amplió, ¿no es cierto?, en donde en 5 días hubo 700 operaciones de blanqueo por un promedio de $285.000 cada uno, sumando 200 millones de dólares en ese lapso, ¿no? Con lo cual esperamos que hoy, que es una ventana de oportunidad en términos de negocio mejor, bueno, sea un buen aliciente para que todos quienes tienen de alguna u otra manera dólares debajo del colchón o en donde sea, los puedan blanquear, entrar en el circuito formal, generar crecimiento en la economía. Bueno, ya sabemos todas las bondades que tiene. Tengo poco tiempo, simplemente una pregunta. ¿Tiene un costo el blanqueo? Es decir, ¿hay que pagar una multa? Sí, son 360 días del blanqueo. En los primeros 90 días el costo es del 5% a valor oficial, que se traduce en un 2% básicamente en función del blue. Uno pone $10.000, que obviamente los canjean, que son exactamente $10.000, son 3 millones de pesos en realidad, pero lo toman como si fuera el dólar a 135. $1,5 millones. Claro, $1,5 millones de pesos más o menos.
sobre eso se cobra el 5%, termina siendo 2% del total. Correcto, y de la misma manera, en la segunda etapa, en los otros 90 días, ese costo sube básicamente al 10% y después hay otros 180 días en donde el costo sube al 20%. En todas las etapas realmente es una buena alternativa para justamente poner en el circuito formal los dólares que no lo están. Bien, Iván Sech, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el vicepresidente de la Cámara de la Construcción. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos hablamos un poco de estas reuniones con el campo, con las empresas alimenticias y qué está pasando con las nuevas medidas que se vienen para el dólar. Bueno, atención, venimos hablando mucho de la Argentina devaluada, este hecho de que con el dólar a 300 la inflación se come el poder de compra de todo, pero al mismo tiempo genera que los extranjeros que vienen a la Argentina les sale todo regalado, o residentes de países vecinos que estaban trabajando acá en la Argentina se vuelven a sus países de origen, ya sea Bolivia o Paraguay, porque en distintos sectores de la economía, en la construcción, en el sector textil y demás, pues no les rinde estar trabajando acá, ganar en pesos, después comprar el dólar a 300 y remesar a sus países de origen, a sus familias. Vamos a ver qué está pasando en un punto de la frontera, en Salto del lado uruguayo, en Concordia del lado argentino, con el tema de las ventas, porque la información indica que se han disparado las ventas en Concordia, 66% de aumento respecto al año pasado, igual mes, y tiene que ver justamente con uruguayos cruzando la frontera comprando ahí del lado argentino. La tengo ahí en Concordia, a la colega Laura, Laura Terenzano es dueña de un shopping o tenés un comercio ahí. Ah, es colega por eso, Laura Terenzano, perfecto. Laura, gracias, muy amable. Y está del lado uruguayo, en Salto, la presidenta de un centro comercial, Vera Franchín. Gracias, Laura, por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando, Laura, ahí en Concordia? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente, lo que está pasando acá es que todos los días vemos como cada vez cruzan más uruguayos, particularmente salteños. Después Vera, seguramente, con quien hemos hablado de estos temas en varias oportunidades, va a poder contar del otro lado, pero bueno, lo que nosotros vemos acá es constantemente patentes uruguayas, casi a veces en mayoría más que las argentinas. Hay un hipermercado acá, puntualmente, de marca francesa, que prácticamente la playa de estacionamiento se ve llena de lunes a lunes, como hace años no se veía, y si vos haces un relevamiento, el 80%, me animo a decir, así calculando a ojo, son patentes uruguayas. La diferencia para algunos productos es casi favorable a los uruguayos, casi del 300%. En algunos productos como shampoo, jabón, después tenés productos como indumentaria, alimentos, pero también servicios. Claro, es muy beneficioso ahí en la frontera. Por eso lo que hablamos, después en otro momento hablamos si se puede habilitar de una devaluación, esas cosas. Argentina devaluada, aumentos de ventas en Concordia del 60%, y tiene que ver básicamente con la compra de extranjeros. Bueno, ¿eso también está aumentando los precios en Concordia? Bueno, todavía no lo hemos podido verificar, pero es un temor que tenemos las concordienses, sobre todo los usuarios, los ciudadanos, porque en un principio se hablaba de un temor al desabastecimiento, porque ya de por sí productos, por ejemplo, como programas como Precios Cuidados, prácticamente no existen en las provincias, y lo poco que existía a veces no se conseguía porque, bueno, era tal la demanda por ahí de uruguayos. Entonces, por un lado estaba el temor al desabastecimiento, y ahora en lo que tiene que ver con servicios es lo que preocupa el aumento de precios, ¿no? En sentarse a comer en un restaurante, en acceder a algún otro tipo de servicio. Aunque, bueno, los comerciantes dicen que no lo van a hacer, que no tiene que ver, digamos, con eso, que a veces los aumentos de precios tienen que ver con la dinámica nuestra, argentina, pero Concordia tampoco es una ciudad barata, es una ciudad con precios bastante caros, como comparando con ciudades turísticas, por ejemplo. Con lo cual, todavía no hay no lo podemos decir que sí, que han subido los precios, pero es algo que nos preocupa. Le pregunto a Vera Franchín, que está ahí del otro lado en Salto y tiene un centro comercial. Vera, me imagino que pierden ventas por uruguayos que cruzan la frontera para comprar el lado argentino.
Bueno, sí, yo en realidad soy la presidenta de la Cámara Empresarial de Salto, que a veces un poco la terminología confunde. Entonces nosotros reunimos a muchos sectores de actividad empresariales, tanto bienes transables como no transables, y en realidad preocupa un poco eso, ¿no? Lo mismo que comentaba Laura. La diferencia de precios es muy significativa hoy. Nosotros venimos trabajando muchísimo en medir la información, en recabar datos de cuánto se pierde un poco por el cruce de fronteras, y estamos trabajando más que nada en vez de restringir la libertad, sí en intentar que las empresas uruguayas y las empresas del litoral sean competitivas, que podamos competir. Y esto es no solo a nivel de precios, sino también cómo hacemos una política de incentivo de ventas, que siempre se traduce en más empleo, y una política también de reducción de costos empresariales que siempre es deseable por todo el sector empresarial. Claudio. Bueno, y digamos, si le pregunto a Laura, ¿la expectativa que ustedes tienen cuál es, digamos, de cara a lo que viene, digamos, pensando que ya se viene la primavera y después los meses de verano? Bueno, la expectativa, sobre todo del sector empresarial turístico, es muy alta. De hecho, empezaron a llegar algunas inversiones en ese sentido, apostando al turismo, bueno, interno, que ya sabemos, con programas como el Previaje beneficia mucho a ciudades de cercanía de Buenos Aires, como es Concordia, pero también apostando al turismo extranjero, uruguayo y brasileño también. Concordia es una ciudad de frontera, tiene características de ciudad de frontera. Lo que no hay son políticas para las ciudades de frontera, que es un poco lo que piden en Salto también. Pero la verdad es que la expectativa es buena, no lo vamos a negar. Yo soy periodista, digamos, no soy empresaria, pero hablo todos los días con empresarios de diferentes rubros y veo que en el turismo puntualmente hay como una ficha muy puesta a esto y lo reconocen. De hecho, hablábamos ayer con uno que vino a invertir ahora en un hotel y nos dijo, la verdad que si no veíamos el movimiento de uruguayos que hay, no sé si veníamos. Claro, claro. Luego una última pregunta a ver ahí del lado uruguayo. Hechos en los cuales Argentina ha estado con un dólar altísimo y de hecho se ha vuelto muy barata en dólares con este dólar que es dólar libre o paralelo, han ocurrido puntualmente en distintos periodos. Por ejemplo, en el 2002, pero bueno, ya a los 6 meses, al año, eso se fue corrigiendo. Ahora ya estamos hace rato, digamos, con la Argentina con un dólar muy elevado en términos reales y con extranjeros y uruguayos que les sale muy barato comprar en la Argentina. ¿Eso está pegando, digamos, en el comercio, en la actividad económica uruguaya? Sí, sin duda que tiene un impacto, un shock negativo en la conducta económica, en la actividad económica de todo el litoral, y esto no es solo en la ciudad de Salto, sino en toda la frontera con la Argentina, y en eso nosotros venimos trabajando en políticas de frontera, de ver cómo regionalizamos y trabajamos y podemos convivir sacando lo mejor de cada ciudad, pero poder convivir y que las empresas no se mueran de un lado del margen del río. Y por otro lado también en cuanto al sector turístico, aprovechando un poco lo que comentaba Laura, también Uruguay se está preparando cómo recibimos a los turistas argentinos, que siempre queremos recibirlos y estamos esperándolos. Entonces, a partir del 1 de septiembre, el Ministerio de Turismo empieza a regir el IVA tasa cero para todo el sector turístico, de manera de esperarlos no solo con nuestro destino Termas, que es siempre lindo, sino además tener ofertas en todo ese sentido y que les pueda resultar a ustedes económicamente viable venir. Entonces, IVA cero, también descuentos en hotelería, en gastronomía, en alquiler de vivienda turística y un 30% menos en todo lo que tiene que ver con combustibles. Es un paquete de medidas económicas para seguir recibiendo al sector turístico argentino que siempre son bienvenidos. Está claro. Gracias a las dos, muy amable. Laura, Vera, muy amable para contar un poquito lo que está pasando con esto. Respecto a esto, contar rápidamente, mañana lo ampliamos, medidas que van a tomar con el tema importaciones. Pero fíjense lo que pasa, ¿no? Con el dólar a 300 la Argentina está regalada. Entonces vienen los uruguayos, los paraguayos, los brasileños. Sobre todo brasileños. Los chilenos vienen y les sale todo muy barato. Pero esos dólares no entran al Banco Central, porque vienen con los dólares de billete. Obviamente, para el comerciante no le importa, le dan los dólares o los cambian por pesos ahí y compran todo, pero esos dólares no ingresan. De hecho, de turismo extranjero, que ha ingresado más de
1,5 millones de turistas extranjeros a la Argentina desde que se levantaron las restricciones de la pandemia, están ingresando 40 millones de dólares por mes, cuando antes del cepo ingresaban por esa cuenta 250 millones de dólares por mes. Por año son 3.000 millones de dólares que te estás perdiendo que ingresen a la Reserva del Banco Central. Entonces, 1.700 millones oficialmente en el primer semestre del año. ¿Que ingresaron? Sí. No. Con el tema de turismo vía tarjeta de 1.700... Turismo en general. No, tarjeta de crédito. Claro. No. Con tarjeta, la cuenta de tarjeta es... ínfima. 30, 40, 50, la vemos todos los meses. Eso se está perdiendo, digamos, la Argentina de ingresar. Y obviamente está la cuenta de los turistas extranjeros que se van al exterior. Los argentinos que se van al exterior. Entonces es una cuenta que en algún momento van a tener que hacer algo, porque si no la Argentina se está perdiendo de 3.000 millones de dólares tal vez por año de ingresos de dólares que podrían ir a la Reserva del Banco Central y servir para otra cosa. Bueno, en las próximas horas... Está bien, el dato que vos decís es el cálculo que hace el Ministerio de Turismo que ingresaron a la Argentina, pero en negro. Claro. Que ingresaron dólar billete a la Argentina, haciendo el cálculo de la cantidad de turistas que ingresaron a la Argentina. Está muy bien ese dato. Ahora, cuando uno ve las cuentas del Banco Central, ingresan 30 millones por mes, 40 millones por mes, nada. Y eso es lo que hay que tratar de revertir. Ya estamos sin tiempo. Ya está Mariana Contartesi en el aire de A24. ¿Qué hay, varonil hoy? Gracias, Mariana. Sí, pero terminamos, ¿viste? Sí, terminaron con los 1.700 millones de dólares. No, claro, pero me descolocó, pero está bien el dato claro. El dato que tiró Flor está bueno, sí. Es un poco lo que dijo. Claro. Creo que lo había dicho Lamens, el ministro de Turismo, respecto a esto, pero no ingresa. Nada. Bueno, estás impecable. Gracias. Estás de nuevo, para otra noche. Para otra noche. Espera. Bueno. Vamos a pasear. ¿Estás para un cóctel o para una cena de gala? Sí. Vos también, ¿esto es varonil? ¿Ya vi? Sí, ¿Esto es varonil? ¿Lo escuchaste? ¿Esto es varonil? Varonil elegante sport. Pero aparte es un azul con detallecitos. Está muy bien, ¿eh? Sí, a algunos les gusta, a otros me lo critican. No, ¿quién le criticó a Maxi el saco? No, ¿Vos fuiste, Flotnik? ¿Vos le criticaste el saco? No. Muy bien. Tuc, tiro centro. Están todo con la onda. Están todo sí, diversidad de género, nada, digamos. Después lo vamos a meter en algún momento. Bueno, Marian, te quedaste una tarde caliente. Sí, bueno, ahí me dejas todo armadillo. 1.700 millones en negro, ¿sabes qué? Sí, pero los comerciantes de la frontera están chochos, digamos, que vengan como sea. Vale. Y que compren los turistas extranjeros. Marian, nos quedamos viéndote. Dale. Me pone nervioso. ¿Qué crees que haga? Quédate con Mariana Contartesi. Chao. Mañana.